saluda el ingeniero Jorge Adama Gómez en esta oportunidad para compartir una clase de vectores. Uno se pregunta, ¿no?, ¿qué es un vector? ¿No? ¿A qué se llama vector? ¿No? ¿Para qué sirve el vector? Entonces, para poder entender la importancia de conocer los vectores, vamos a ver un ejemplo. Acá, en este esquema, en este gráfico, usted puede observar a un cochecito. Claro, este es el observador, está viendo a este coche en el tiempo 2 segundos, que está a 3 metros. Y después, a los 4 segundos, está a 6 metros. Pero como pueden notar, hemos hablado de T2 segundos. ¿Qué es T2 segundos? T significa tiempo. Tiempo 2 segundos. Y acá, tiempo igual a 4 segundos. Para poder definir el tiempo, se da cuenta que solamente se necesita conocer de un número y una unidad. El tiempo es, digamos, una magnitud física escalar. Así como el tiempo, hay otras magnitudes físicas escalares, como la temperatura, ¿no? También la masa. ¿Por qué? Imagínate, tú te vas a una tienda y le dices, señor, véndeme 2 kilogramos de papa. Entonces, ese señor te va a atender, ¿no? Va a entenderte, va a darte 2 kilogramos de papa. Como puedes notar, la masa no requiere indicar de otros elementos más, no requiere indicar una dirección. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú vas y le dices, señor, dame 2 kilogramos de papa, pero apuntando hacia arriba? Imagínate, ¿no? ¿Qué dirá ese señor? Hoy está loco. ¿Por qué? Apuntando hacia arriba por gusto, ¿sí? Entonces, el kilogramo, o sea, 2 kilogramos, está bien definido. Solamente necesita un número y una unidad. Entonces, estamos hablando de una magnitud física escalar. Entonces, la magnitud física escalar es aquella magnitud que necesita, ¿de qué? Necesita indicar de un número y su respectiva unidad. Entonces, recalco, la magnitud física escalar necesita de un número y su unidad, y eso quedó bien definido. Ejemplo de magnitud física escalar. ¿Cuál sería? Hemos hablado del tiempo. El tiempo solamente necesita de un número y su unidad, y está bien definido. Otra magnitud sería la longitud. Claro, la longitud también necesita de un número y una unidad. Ejemplo, el largo de la pizarra es 2 metros 40. ¿No? 2 metros 40, entonces 2.40. Entonces está quedando bien definido. Otro, en este momento estamos a una temperatura de 23 grados Celsius. Entonces uno se estará preguntando, 23 grados Celsius. Es comprensible, ¿sí? Estamos hablando de un número y una unidad. Estamos hablando de la temperatura. Alguien dirá, estoy cansado. ¿Por qué? He hecho un trabajo ¿de cuánto? De 800 Joule. Entonces, es comprensible. Entonces, el trabajo también es una magnitud escalar. Algo muy importante que uno debe tener presente. Con estas magnitudes física escalar, uno puede sumar y puede restar así de simple. Es decir, podemos sumar utilizando las operaciones de la aritmética y del álgebra. Pero también hemos hablado acá, chicos, hemos hablado también de 3 metros, 6 metros. Entonces, si yo le digo, el coche está a 3 metros. Entonces, alguien que no está mirando la figura
dirá, 3 metros ¿hacia dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? En este caso, está a 3 metros hacia adelante del observador, ¿no? Entonces, para poder especificar la ubicación de este coche, como han podido notar, necesitamos, aparte de ese número y esa unidad, necesitamos indicar hacia dónde. En este caso, necesitamos indicar hacia adelante. Profesor, o sea que se necesita de una dirección. Claro, se necesita indicar una dirección. Esto vendría a ser la posición inicial. En el tiempo 2, el coche está a 3 metros. ¿Pero dónde? Hacia adelante. ¿De quién? Del observador. En el tiempo 4, como pueden notar, está a una posición de ¿cuánto? ¿A qué posición está, chicos? A una posición de 6 metros. En el tiempo 4. Entonces la posición, bien, en el tiempo 4 segundos, la posición es de 6 metros. Entonces, para definir eso, ¿qué se requiere? Esta flechita. La flechita que está dirigido hacia adelante. Entonces, como pueden notar, para definir la posición que necesitamos, número, unidad y su dirección. A aquella magnitud que necesita número, unidad y dirección se le llama magnitud física vectorial. Entonces acá vamos a ver la magnitud física vectorial. ¿Qué es la magnitud física vectorial? La magnitud física vectorial es aquella magnitud que necesita de un número, unidad, y aparte de ello necesita indicar una dirección. Como pueden notar, para quedar definido la posición, ¿no?, se requiere indicar número, unidad y dirección. Por eso puedo decir la posición inicial de este móvil es 3 metros hacia adelante. La posición en el tiempo 4 es 6 metros hacia adelante, ¿no? Entonces, ejemplo de magnitud vectorial, ¿cuál sería? Primero hemos hablado de la posición, ¿no? Posición. Pero también por otro lado, podrán notar ustedes acá, este cochecito se está dirigiendo a la derecha. Ha pasado 2 segundos. Claro, del instante 2 a 4 ha pasado 2 segundos. ¿Y cuántos metros ha avanzado? De 3 a 6 está avanzando 3 metros. En 2 segundos está avanzando 3 metros. Si esto se mueve con velocidad constante, entonces diremos, la velocidad sería de 1,5 metros por segundo. ¿Cómo salió eso? Dividiendo 3 metros entre 2. Sería 1,5. Pero para definir la velocidad necesitamos indicar hacia dónde. En este caso, hacia la derecha. Como pueden notar, la velocidad también es una magnitud física vectorial, porque necesita de un número, unidad y dirección. Entonces, estamos hablando acá de la velocidad. Ah, pero ¿qué pasaría, chicos, si yo le digo a este bloque, aplícale usted una fuerza de cuánto? Una fuerza de 30 newton. Profe, ¿qué newton es la unidad de la fuerza? Entonces, si a este bloque le estamos aplicando una fuerza de 30 newtons, dime, ¿estaría definido? En este caso faltaría indicar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque 30 newtons le puedo aplicar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o en forma inclinada. Entonces, para que quede definido la fuerza, ¿qué necesita? Necesita indicar hacia dónde. Entonces, si yo digo, le estoy aplicando hacia la derecha,
ahí está quedando bien definido la fuerza. Como pueden notar, la fuerza necesita número, unidad y dirección. Entonces acá, otro ejemplo de magnitud vectorial vendría a ser la fuerza. Profesor, ¿esos son las tres magnitudes vectoriales? No, hay más. Tenemos la cantidad de movimiento, el impulso, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética y así. Varias magnitudes que lo vamos a ir conociendo en el desarrollo del curso. Bien, ahora, como se han podido dar cuenta, la posición es una magnitud física vectorial, la fuerza, la velocidad. Pero, ¿qué es un vector? Ahora sí podemos responder lo que es un vector. Mira, el vector es un ente matemático. Claro, uno se pregunta, ¿qué es ente, profe? Ente es algo que está en nuestra idea, está en nuestra imaginación, pero no existe, ¿no? Entonces, ejemplo de entes matemáticos, tenemos el punto, la recta, las flechas. Entonces, por eso que el vector es esta flecha, ¿ve? Por eso digo que el vector es un ente matemático. Podemos decir es un segmento de recta orientado. ¿Que sirve para qué? Sirve para representar ¿a quiénes? A las magnitudes físicas vectoriales. Profesor, ¿a cuál de ellos? A todas las magnitudes físicas vectoriales. Estamos hablando de la posición, velocidad, fuerza, impulso, cantidad de... así. Ahora, ¿cómo se representa geométricamente un vector? ¿Cómo se representa? Mira, un vector se va a representar con una flechita. Aquí está. Aquí está ese vector. Esta flecha que usted está viendo me va a representar al vector A. Algo muy importante. Cuando se escribe una letra y por encima una flechita, estamos hablando del vector A. Por ejemplo, si yo pongo, imagínate, C y una flechita, estamos hablando del vector C. Pongo una letra, puede ser mayúscula, y una flechita, estamos hablando del vector F. Profesor, ¿puede ser minúscula y una flechita? Sí, estamos hablando del vector F. Bien, entonces esta es una notación para indicar a los vectores. Ahora, la representación geométrica de un vector es esta flecha. Los vectores tienen elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Mira, acá algo muy importante. ¿Cuáles son los elementos del vector? Entonces, vamos a ver elementos del vector. Primero, el primer elemento es llamado módulo. Claro, uno dirá, ¿qué es módulo? En primer lugar, para denotar el módulo, vamos a utilizar, en este caso, una letra y en la parte superior una flechita, como pueden notar. De antes hemos hablado del vector A, pero ahora vamos a poner ahí dos barras. Entonces, de ese modo vamos a denotar el módulo. O también lo podemos denotar con una letra solo, sin poner en la parte superior ninguna flecha. Bueno, entonces esto es digamos, la expresión del módulo. ¿Pero qué es el módulo? El módulo, podemos decir, es un número. Profesor, ¿pero puede ser negativo? No. El módulo es un número positivo. Positivo. Que está relacionado ¿con quién? Está relacionado con el tamaño ¿de quién?
del vector. Entonces, geométricamente estaría dado por el tamaño de este vector. Esto vendría a ser el módulo. Aquí tenemos el módulo. Recuérdate que hemos dicho que el módulo vamos a denotar como dos barras y en la parte interna el vector. O simplemente la letra sol. Entonces en alguna oportunidad me va a decir, determine a sol. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Me están pidiendo el módulo. Y si me piden, determine ello, me están hablando, me están pidiéndome, determine el vector A. Muy bien. Entonces hemos hablado del primer elemento, módulo. Segundo elemento. El otro elemento es llamado dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es la orientación. Orientación. O lugar hacia donde se dirige el vector. ¿Estamos? Entonces la dirección, recalco, es la orientación o lugar hacia donde se dirige el vector. Queda determinada. ¿Cómo se determina? Acá algo muy importante. Para poder determinar la dirección, si el vector está en el plano, ¿cómo se va a determinar? Se va a determinar con el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que va a formar la recta horizontal. En este caso estamos hablando de la recta OX y el vector. Este ángulo medido en sentido antihorario. Esto me va a indicar la dirección. Acá indica la dirección. Estamos. Entonces la dirección queda determinada mediante C. Por ejemplo, si θ vale 0, la dirección será hacia la derecha. Y si θ vale 180 grados, este vector estará dirigido a la izquierda. Y si θ vale 90 grados, este vector estará dirigido hacia arriba. Y si θ vale 270, el vector estará dirigido hacia abajo. Profesor, pero el vector solamente puede estar en el plano. No. El vector también puede estar ubicado en el espacio. Entonces, en el espacio. Entonces acá notarán ustedes, hemos dibujado, en este caso los ejes coordenados X, Y y Z. Aquí está el vector A. Entonces, ¿cómo se va a determinar la dirección de este vector? La dirección de ese vector va a estar determinado con los ángulos que va a formar el eje X con el vector A. A este ángulo voy a denominarle θ. También el eje Y con el vector. A este ángulo vamos a denotarlo como beta. Y el eje Z con el vector. Aquí habría otro ángulo llamado gamma. Entonces la dirección del vector en el espacio está determinado por tres ángulos. A esos ángulos, en este caso al ángulo θ, al ángulo beta
al ángulo gamma, se le llama ángulos, se le va a llamar ángulos directores. Ángulos directores. Ahora, posiblemente alguien se estará preguntando, profesor, yo he visto en algunos textos la dirección está dado por la recta, ¿no? La recta que contiene a ese vector. Claro, antiguamente se trabajaba así. En realidad, esa recta que contiene a ese vector lo vamos a denominar línea de acción. Profesor, ¿la línea de acción entonces es el otro elemento del vector? No, es una recta, una simple recta, una línea donde está contenido ese vector. Podemos decir entonces que la línea de acción es un elemento auxiliar, pero también a este puntito se le va a llamar punto de aplicación u origen. O sea, acá, punto de ¿qué? De aplicación. Profesor, ¿todos los vectores tienen punto de aplicación? No. Algunos vectores sí tienen punto de aplicación u origen. Por ejemplo, la fuerza tiene un punto de aplicación. ¿Qué más? Mira, la posición tiene punto de aplicación, pero la velocidad no. La velocidad es un vector libre. La velocidad no tiene punto de aplicación. ¿Ya? Entonces acá hay que tener en cuenta que el vector solamente tiene dos elementos, módulo y dirección. ¿Ya? Esos son los elementos de quién del vector. A continuación vamos a ver operaciones con vectores. Entonces, primero, suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? La suma de dos o más vectores me va a dar como resultado otro vector. ¿Ya? A ese vector se le va a denominar vector resultante. Vector resultante. Estamos. Y lo vamos a denotar con la letra R. Claro, no vaya a pensar entonces, cuando tú vas a sumar dos vectores, vas a tener como respuesta un número. No. Cuando tienes dos vectores, vas a tener como resultado otro vector, a la que vamos a llamar vector resultante. ¿Cómo se suman los vectores? Para sumar vectores hay diversos métodos. Un primer método que vamos a ver es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo sirve para sumar dos vectores. Por ejemplo, acá tenemos un vector A, este es el vector A, y por acá tenemos otro vector B. Entonces, chicos, voy a sumar estos dos vectores. ¿Qué voy a hacer para sumar los vectores? Primer paso, esos dos vectores, los debo, en este caso, juntar por su origen. Entonces voy a juntar por su origen. Sus orígenes o punto de aplicación, los junto. Ahí está. Lógicamente, cuando los junto, debo mantener su dirección. Entonces acá está la dirección del vector B y acá está el vector A. Entonces, como pueden notar ustedes, los he juntado a estos vectores por su origen. A continuación debo trazar rectas paralelas. Entonces trazo recta paralela, ¿ya? Trazo recta paralela, en este caso paralela al vector A. Otra recta paralela al vector B. Esas dos paralelas, como pueden notar, se han intersectado en este punto, en el punto P.
Ahora, ¿dónde va a estar el vector resultante? ¿Dónde está? El vector resultante está acá, que va a partir del origen común y va a llegar al punto P. Esto va a ser el vector resultante. Esto va a ser el resultado de sumar ¿quién? A con B. De sumar A con el vector B. Chicos, como pueden notar, la suma de estos dos vectores me da como resultado otro vector. Ese otro vector es llamado vector resultante. Profe, ¿y cuánto es su tamaño? ¿Cuánto es su módulo del vector resultante? Allá. Para determinar el tamaño, entonces, lo que debo conocer es el ángulo que están formando esos dos vectores. ¿Qué ángulo están formando? Y para esto puedo recurrir a la geometría. Como pueden notar, esto es paralelo. Todos son paralelos. Esta recta prolongamos. Este ángulo teta, acá tenemos el ángulo teta. ¿Ve? Note usted que esto, su módulo es B. Simplemente acá lo voy a denotar con la letra B. Claro, porque me estoy refiriendo al tamaño, al módulo del vector B. Acá puedo prolongar esto, como puede notar usted, he prolongado tras una perpendicular acá 90 grados. Entonces acá tenemos, como puede notar usted, tenemos acá un triangulito rectángulo. Y puede notar usted que este cementito que está acá, ¿a qué va a ser igual este cemento? Ese cemento será nada más B, adelante será pues por el seno del ángulo teta. Y este cementito que está acá será nada más que B por el coseno del ángulo teta. Ahora, hay que notar que este cemento que está acá no es nada más que el módulo del vector A. Ahí está. Ahora, como pueden notar ustedes, acá tenemos un triángulo rectángulo, la cual esto viene a ser la hipotenusa. Este es un cateto y aquí hay otro cateto. Entonces acá puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular el módulo de quién, de la resultante. Entonces digo, el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante. ¿Cómo voy a determinarlo? Entonces recuerda que acá el módulo lo vamos a denotar así, ¿no? Entonces el módulo. Como pueden notar, acá aplicamos el teorema de Pitágoras, sería acá esto, la hipotenusa elevado al cuadrado, será nada más igual a este cemento. El cemento sería pues A más B coseno de teta. Entonces acá sería A más B coseno de teta, esto está elevado al cuadrado, más esto sí, B por el seno de teta. Pero esto está elevado al cuadrado. Entonces, en este caso estoy aplicando el teorema de Pitágoras. Acá estoy aplicando el teorema, ¿qué teorema? De Pitágoras. ¿No? Ahora, trabajamos o vamos a simplificar eso. Entonces, ¿cómo se va a simplificar eso? Esto sería así, ¿ve? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? ¿Cierto? Más esto al cuadrado, sería B coseno de teta, esto elevado al cuadrado. Y acá sería entonces acá más B al cuadrado, claro, el cuadrado le afecta a cada término, B cuadrado por el seno cuadrado de teta. Ah, pero puede notar usted acá
¿qué puede notar? Mira, b seno cuadrado, coseno cuadrado. Puedo factorizar acá b cuadrado. O sea, me quedaría así, a cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de teta más. Factorizamos b al cuadrado y me quedaría acá coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Ah, pero recordando un poquito la trigonometría, esta es una identidad que va a ser 1. Finalmente, entonces, como puede notar usted, acá podemos ordenarlo. Me quedaría así, módulo de la resultante elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A elevado al cuadrado más ¿qué? Mira acá, b al cuadrado más el doble producto de a por b por el coseno del ángulo θ. Entonces de acá sacamos la raíz y me quedaría de este modo. El módulo de la resultante simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada ¿de qué? De a elevado al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b. ¿Qué más? Por el coseno del ángulo θ. A esto, chicos, o mejor dicho, esta relación me va a permitir determinar el módulo de la resultante. Entonces, el módulo de la resultante se calcula como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más el 2 veces a por b por el coseno del ángulo que están formando esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, como pueden notar, este es un resultado, o mejor dicho, esto es consecuencia de aplicar ¿qué? El teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando los vectores están formando un ángulo de 90 grados. Pues acá, por ejemplo, ellos están formando entre sí un ángulo de 90 grados. Entonces, θ es 90 grados. Como antes habrá podido observar que acá tenemos el vector A, este vector B lo hemos trazado paralelas y acá está el vector resultante. Pero hay que notar acá lo siguiente. Este es el caso, el vector B lo puedo ubicar acá. Entonces, como puede notar usted, el ángulo θ está acá. Este es el ángulo θ, que vale 90 grados. Es decir, estos dos vectores, ¿cómo son? Perpendiculares. Claro, el vector B ya ha sido trasladado a este lugar. Ahora, note usted, aquí hay un triangulito rectángulo, ¿no? Entonces, en ese triángulo rectángulo podemos calcular el módulo de la resultante. Entonces, podemos aplicar ahí el teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo de la resultante será nada más a elevado al cuadrado más ¿quién? Más b elevado al cuadrado. Entonces, de ese modo podemos determinar el módulo de la resultante. Pero ¿qué pasaría si θ es 0 grados? En otras palabras, este vector b que está así, vamos a ubicarlo en forma horizontal. Notará usted que acá θ es 0 grados. Note usted, el vector A está acá, por acá está el vector B. ¿Y dónde está la resultante? La resultante parte de este origen y está llegando a la punta de esta última flecha. Entonces, como puede notar acá, el vector resultante sería esto. Esto vendría a ser la resultante. Ah, pero esa es la resultante
de sumar ¿quién? A más B. Ah, pero si tú quieres el módulo será por módulo de A más el módulo de B. En otras palabras, acá se tendría una resultante que va a ser máxima, ¿no? Entonces la resultante acá sería máxima, la cual sería nada más módulo de A más módulo de B. En otras palabras, cuando los vectores forman entre sí un ángulo de 0 grados, la resultante máxima se determina sumando los módulos. ¿Y qué pasaría si θ vale 180 grados? En este caso, θ está acá. θ es de 180 grados. Entonces, note usted, acá está el vector A. Este es el vector A. Aquí está el vector B. Y acá va a estar la resultante. Note usted, la resultante de dónde partía. Del origen del primer vector y llegaba a la punta del último vector. Acá igualito, del origen del primero y llega a la punta del último vector. En este caso sería el origen del primer vector y llega a la punta del último vector. Esto vendría a ser la resultante de sumar A con ¿quién? Con B. Pero si yo quiero calcular su módulo, entonces en este caso el módulo es un valor pequeño, ¿no? Comparado a lo anterior. A esto vamos a llamarle resultante mínima. Entonces se va a encontrar resultante mínima cuando los vectores forman entre sí 180 grados. En este caso, ¿cómo sería el módulo? Sería pues, el módulo de A menos módulo de B. Será A menos B. Entonces, no olvidar la resultante máxima se calcula sumando los módulos y la mínima restando ¿qué? Los módulos. Algo que deben notar en este caso, acá está el vector A, fíjate, el vector B y el ángulo θ. Este es el ángulo θ, ¿no? Que no es 90 grados ni 0 grados, es un ángulo cualesquiera. Entonces acá va a estar la resultante. Como pueden notar, esta es la resultante. Esta es la resultante de sumar ¿quién? De sumar el vector A con el vector B. Profesor, ¿y esta resultante como módulo, cómo se calcula? Como hemos determinado anteriormente, mediante la relación del paralelogramo. Pero acá lo más importante que debes notar es que hemos formado lo que viene a ser un triángulo. Vector A continuación B, ahí está la resultante. Como acá se ha formado un triángulo, por eso a esto se le va a llamar también el método de ¿qué? Del triángulo. Profesor, el método del triángulo, ¿en qué consiste? Consiste en ubicar a los vectores uno detrás de otro. Y ahí está la resultante. Esta resultante también lo puedes calcular utilizando lo que viene a ser propiedades de la geometría. En este caso, las propiedades del triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos otros vectores? O sea, no dos vectores, sino tres vectores, como en este caso. Tengo acá el vector A, vector B y vector C. ¿Cómo podría sumar esos vectores? Entonces, para sumar esos vectores, vamos a utilizar el método del polígono. El método del polígono sirve para sumar tres o más vectores. ¿Y en qué consiste? Consiste en ubicar a los vectores uno detrás de otro. Por ejemplo, puedo tomar como referencia acá al vector A
lo estoy trasladando. Aquí, como pueden notar, está el vector A, lo he trasladado. A continuación estoy ubicando el vector B, como pueden notar, estamos ubicando a continuación, ojo, manteniendo su dirección, ¿no?, y su módulo. Y aquí está el vector C. Como pueden notar, estamos ubicando esos vectores uno detrás de otro. Entonces, el primer vector, hacemos coincidir su punta con el origen del segundo vector. La punta del segundo vector con el origen del tercer vector. ¿Y dónde estaría la resultante? Ah, la resultante estaría acá. Va a partir del origen del primer vector y va a llegar a la punta del último vector. Esto va a ser el vector resultante. Ese vector resultante va a ser la suma de ¿quién? Del vector A más el vector B más el vector C. Entonces, de ese modo determinamos la resultante. Entonces, se habrá dado cuenta, para sumar vectores se ubican los vectores uno detrás de otro, haciendo coincidir el origen del segundo con la punta del primero, el origen del tercero con la punta del segundo, y la resultante parte del origen del primero y llega a la punta del último vector. Eso viene a ser el vector resultante. Profesor, ¿y su módulo? ¿Cómo calcularía el módulo de la resultante acá? Acá no hay, en este caso, una fórmula, sino hay que utilizar las propiedades de esa figura, ¿no? Y algunas veces vamos a tener acá de repente un cuadrado, de repente un rectángulo, un trapecio. Entonces, habrá que utilizar las propiedades de esa figura, ¿ya? Algo muy importante, una observación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo acá, note usted, el vector A, a continuación el vector B, seguidamente el vector C y seguidamente el vector D? Entonces, tú te estarás preguntando dónde está la resultante. Bueno, en este caso la resultante sería, pues, partiría del origen del primero y llega a la punta del último. Esto sería la resultante. ¿Ah? Entonces la resultante es pequeñito. Pero podría darse esta situación en donde D, imagínate D, puede ir cada vez más creciendo, ¿no? Entonces de repente el vector D es más grande, de modo tal que ese vector D llega justamente al origen del primer vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? El vector resultante sería simplemente este puntito, ¿sí? Entonces la resultante sería ese punto. Profesor, pero el punto no tiene tamaño. Lógicamente, su módulo va a ser cero. Por eso que a este vector se le llama vector nulo. Y esto es lo que se llama polígono. A esto se le llama polígono cerrado. Ya, este es un polígono cerrado. Entonces, cuando los vectores están ubicados uno detrás de otro y llega al origen del primer vector, entonces tenemos ahí un polígono cerrado y la resultante va a ser igual a 0. Bueno, hasta el momento entonces hemos visto métodos para sumar vectores. Ahora vamos a ver su aplicación. Este problema vino en examen de admisión UNI 2015-2. Mira, dice, para los siguientes vectores, ahí está el vector mostrado en la figura, determine M. ¿Qué es M? Módulo de sumar A más B más 3C. Se sabe que el módulo de A vale 16 unidades. A este problema le acompaña esta figura.
Entonces, como pueden notar en la figura, acá está el vector A, aquí está el vector B, y como pueden notar ustedes, como pueden observar, acá hay un ángulo de 53 grados y acá 37. Y lógicamente este vector está a lo largo de la diagonal, ¿no? Y esto es una circunferencia, ese dato. Entonces podemos aprovechar este dato donde acá me dice el módulo de A vale 16. Eso quiere decir que esto de aquí hasta acá, esta magnitud, o sea, esta longitud vale 16. 16 unidades, no es dato. Módulo de A vale 16. Pero me están pidiendo sumar A más B más 3C. Entonces acá digo, nos pide, M es A más B más 3C. Como puede notar usted acá, ¿qué puedo hacer? Mira, fíjate acá lo siguiente, ¿ah? Estos dos vectores están formando en realidad 90 grados. Claro, 53 más 37 es 90 grados. Y es más, yo puedo trazar acá una paralela. Entonces al trazar esa paralela y otra paralela por acá, estaremos construyendo ahí lo que viene a ser un rectángulo. Pero para facilitar el cálculo, pueden notar que este vector B lo puedo trasladar, ¿no? Lo puedo trasladar. Entonces acá va a estar el vector B. Note usted, el vector B lo estoy trasladando. Profesor, ¿se puede hacer eso? Claro, se puede hacer. Entonces, este vector ya no está ahí. ¿Qué ha pasado? Lo he trasladado. Ahí está. Y como pueden notar, tengo A más B, ¿qué me va a dar? C. Entonces acá voy a decir, de la figura, se tiene. ¿Qué se tiene? De la figura se tiene que el vector A más ¿quién? Más el vector B, ¿a qué va a ser igual eso? Eso va a ser igual al vector C. ¿Cierto? A más B va a ser igual a C. Entonces, luego, en 1, ¿cuál es 1? A esta relación voy a llamarle 1. En 1, ¿qué tendríamos en 1? En 1 tendríamos lo siguiente, que M, ¿a qué va a ser igual? Al módulo. Note usted que A más B me da C. ¿Más cuánto? A? Más 3C. De acá notarán ustedes que C más 3C, ¿a qué es igual esto? Esto va a ser nada más igual a la magnitud de 4C. Ah, pero esto también se puede operar así. 4 sale de esa barra por el módulo de ¿quién? De C. Ah, pero me falta el módulo de C. Para esto notarán ustedes en la figura, como esto es 37, 90 grados, pues acá también tenemos 90 grados. Note usted, este 37, acá 53 grados. Entonces, como puede notar usted, ahí tenemos un triángulo, en esta figurita, este es un triángulo notable, ¿sí? Triángulo notable. Recordemos los triángulos notables. A ver, ¿qué sabemos? A 90 grados se opone 5K, a 53, 4K, a 37, 3K. Ah, pero 4K igual a 16, por lo tanto acá K va a ser igual a 4. Y si K vale 4,
¿Esto cuánto sería entonces? K vale 4, por 5 sería 20. Eso querría decir que la magnitud de C o el módulo de C es 20. Entonces acá podríamos reemplazar. M a qué va a ser igual? A 4 por el módulo de C que vale 20. En este caso nos estaría saliendo 4. La respuesta sería 80. Entonces M será igual a 80. Eso vendría a ser la solución a ese problema. Y como pueden notar, es un problema que vino en el examen de admisión UNI 2015-2. Problema 2. Este es otro problema que vino en admisión UNI 2016-1. ¿Qué dice? La figura muestra 3 vectores. Entonces acá me están dando datos A, B, C. Calcule la magnitud del vector D. O sea, acá te piden, ¿qué es lo que te piden? La magnitud del vector D. O sea, el módulo del vector D. Eso es lo que nos están pidiendo. Si A más B más C más D es 0. O sea que la suma de estos 3 vectores, incluyendo D, va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo determino D? Digo, de acá podría despejar D. Entonces, despejando D, ¿qué me va a quedar? Cuando despejamos D, me va a quedar. El A que está en este lado pasaría al otro lado a restar. Sería menos A. ¿Ve? El B también pasaría a restar. Pero puedo factorizar ese menos. Entonces sería acá A. En este caso serían B. ¿No? Y lo mismo sería C. Ahí está. Y como me pide la magnitud de D, entonces acá la magnitud de D simplemente será la magnitud de ¿quién? De esta suma, pero el negativo de esa suma. Será menos A más B más C en magnitud, en módulo. Ahora, ¿cómo voy a calcular A más B más C? Claro, conociendo A más B más C, podría determinar su módulo y tendría el módulo de ¿quién? Del vector B. En este caso, podrá notar usted, acá está el vector A, aquí está el vector B y el vector C. ¿Qué voy a hacer acá? Mira, podemos utilizar este criterio. ¿Se acuerda usted que hemos dicho que este vector, si yo le llamo vector A, este vector lo llamo el vector B, ¿esto qué vendría a ser? La resultante de sumar A más B. O sea, C sería el resultado de sumar A ¿con quién? Con B. ¿Cierto? Entonces voy a utilizar ese criterio. Pero acá podría ser el proceso inverso. ¿Qué quiere decir eso? El vector C lo puedo reemplazar por A y B. En otras palabras, este vector C que está acá, lo puedo reemplazar por 2 vectores. El vector A también lo puedo reemplazar por otros vectores. Y el vector B de igual modo. Pero, ¿cómo podría ser eso? Note usted, el vector A sería así, ¿sí? El vector A lo puedo reemplazar por este vector. Mire usted, este vector, estoy dibujando hacia arriba. A continuación, este otro vector, note usted, ¿ve? A continuación, este otro vector. Profesor, ¿un vector se puede reemplazar por 3 vectores? Claro, en este caso, por 3 vectores. Es decir, el vector A, lo estoy reemplazando ello, más ello, más ello. Entonces, A ya no estaría.
¿Ve? El vector A ha sido reemplazado por esos tres vectores. Lo mismo voy a hacer con el vector A. Note el origen del primer vector. Trazaría este vector, que estará dirigido a la izquierda. Notarán ustedes. Y otro vector que está dirigido hacia ¿dónde? Hacia arriba. ¿Ve? Hacia arriba. Entonces, como pueden notar, este vector voy a reemplazar ello más ello. Este vector ya ha sido reemplazado, chicos, por estos dos. Lo mismo voy a hacer con este. Este otro vector lo voy a reemplazar por este vector. Note usted. Y este otro vector. Como pueden notar, esos vectores están uno detrás de otro. Este vector ha sido reemplazado por esas dos. ¿Y ahora qué me quedaría? Tendré que sumar este vector, este vector, este vector. Tendré que sumar esos vectores que han reemplazado a esos vectores. Ahora note acá. Note acá. Algo bonito. Mira. Datos del problema. Este es A. Este es un cubo. Entonces, como pueden notar acá, lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un vector dirigido a la derecha y otro vector dirigido a la izquierda? La cual ellos tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. En este caso, al sumar, me daría ceros. Se anularían estos dos vectores, entonces estos se van a anular. Entonces, en este caso, notarán ustedes, voy a sumar esos vectores de color rojo. ¿No? Porque al sumar esos vectores de color rojo es igual a la suma de esos tres vectores. Entonces, como pueden notar acá lo siguiente. El vector, esta flechita que está dirigido a la derecha, se va a cancelar con este que está dirigido a la izquierda. ¿No? ¿Qué más? Acá hay un vector que está dirigido en dirección X negativo y otro en dirección X positivo. Entonces, estos al sumar también se van a cancelar. Fíjate, ¿quiénes me están quedando? Me está quedando este vector y este vector. Entonces, la suma de esos tres vectores, ¿qué me va a quedar? La suma de esos tres vectores me va a quedar este vector más este vector más este vector. Pero esto vale A, note usted, su magnitud es A, esto también es A, esto también es A. Entonces, la suma de todos esos vectores sería A más A más A. ¿Cuánto sería? 3A. ¿No es cierto? Entonces acá, si te vas dando cuenta, te va a quedar de así. Magnitud de menos esta suma, ¿de cuánto va a ser? 3A. 3A. Eso sería la magnitud de D. ¿No? La magnitud de D. Claro, hemos dicho que también se puede representar así. Finalmente, entonces, el módulo de D, ¿cuánto sería? Claro, este es como si fuera un valor absoluto. Simplemente será 3A. Esto sería la respuesta. Entonces, como pueden notar, era un problema, parecía difícil, ¿no? Que asustaba, pero se da cuenta que se ha simplificado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase de vectores. Desde ya les voy a invitar a algo muy importante. Siguiente video vamos a desarrollar lo que viene a ser producto escalar y producto vectorial. Los espero, chicos, en la siguiente clase. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.